Feliz domingo, buenos días. Aquí estamos. Hoy celebramos aquí en esta parroquia de Valdesoto la fiesta de San Félix. San Félix mártir murió en Gerona, según la tradición, a principios del siglo IV, más o menos se dice que en el año 303, más o menos el 1 de agosto, en fin, queda un poco las conjeturas de la tradición, pero fue una persona que que nació en Túnez, en la zona de Túnez, donde también vivió San Agustín un poco más tarde. Tiene un amigo que se llama en catalán Sant Cugat, Sant Cucufate en castellano, y los dos, siendo jóvenes y teniendo ambiciones, pertenecen a familias cristianas y deciden pues ir a anunciar el Evangelio. Y se van, cogen un barco y se van y llegan a las costas catalanas, a Barcelona concretamente. Sant Cugat se queda en Barcelona y Félix decide irse hacia la zona de Gerona. Parece ser que los dos fueron diáconos de esas iglesias, uno en Barcelona y el otro en Gerona. Hubo buena relación entre ellos, pero ciertamente cada uno desarrolló su vida. Pero tienen una cosa en común, que los dos dieron su vida por el Evangelio. No conocemos los detalles. De hecho, Sant Cugat pues, es una figura emblemática de la iglesia de Barcelona y San Félix es una figura emblemática de la iglesia de Girona, de Gerona. Los dos tienen un culto muy extendido, especialmente San Félix. San Félix aquí en Asturias, por ejemplo, tiene muchos lugares donde se celebra su fiesta, uno de ellos aquí, lo cual quiere decir, indica dos cosas. Una, que estas comunidades cristianas tienen una cierta ya tradición, por lo menos desde el siglo VII-VIII, aquí en Valdesoto y en esta zona ya existen asentamientos cristianos bastante claros. Esto es un indicio de que, bueno, participaron de ese primer movimiento histórico cristiano que arranca en el siglo I y que más o menos se extiende hasta el siglo X, hasta que se consolida ya por fin, digamos, la fe cristiana en la península ibérica. Es un joven, para empezar, es una persona que se da al servicio de la comunidad cristiana, pero no solo de la comunidad cristiana, sino también de la comunidad humana, en su caso de Girona, pero su testimonio llega hasta nosotros en forma de martirio, en forma de signo de que el reino de Dios funciona, de que el reino de Dios está en marcha, de que la fe transforma la realidad. Y la transforma para bien, no para mal. En estos días donde asistimos a situaciones verdaderamente inconcebibles y que no entran en ningún razonamiento, me refiero a propósito de todo lo que está ocurriendo en la ciudad de Ceuta y todo lo que hay en torno ahí. Eh, eh, el volver la mirada a Jesucristo nos es enormemente esencial para poder entender cuál es nuestro papel como cristianos en esto que llamamos la construcción del reino de Dios. Y esto implica poner toda nuestra vida al servicio de una humanidad que necesita salvación. Y la salvación no va a venir ni por los políticos, ni por los economistas. Bueno, por ahí vendrán cosas, pero sobre todo lo que viene son intereses particulares, que son los que al final destrozan todas las posibilidades. Cuando el egoísmo, la soberbia, la avaricia, el mirarse a uno mismo, la ira, el no pensar en los demás, sino que, bueno, que me sirvan a mí, que yo aquí no estoy para servir a nadie. Bueno, cuando entra estas fórmulas egoístas y autocomplacientes que no consideran para nada la dignidad humana y menos el cómo construir unas relaciones humanas verdaderamente pacíficas y verdaderamente en paz, bueno, no pensemos que van a ser los estamentos políticos, me da igual que donde sean, los que van a traer la paz, no. La paz, como dicen los evangelios y la palabra de Dios, viene justamente de Dios. Y cuando ponemos nuestra mirada en Dios y nuestra perspectiva de Jesucristo, las cosas cambian bastante. Si os fijáis en la primera lectura de hoy, de este domingo, hay un contraste. La actitud de Nínive es un símbolo de una ciudad opresora, de una civilización enormemente potente, pero enormemente opresora. No sé si os suena esto. Resulta que el profeta Nahum dice: viene un mensajero de paz.
Dichosos sobre los montes aquel que trae la paz. Ya el profeta Isaías también hablaba en esta clave. ¿Quién es ese que viene y trae la paz? ¿Quién es ese que viene y transforma las cosas y convierte las estructuras humanas en meras caricaturas y las hace enrojecer de vergüenza cuando no solamente no son constructoras de una humanidad verdadera, sino que son destructoras de cualquier tipo de humanidad? Bueno, pues ese es precisamente Jesucristo. El asombro de San Pablo en la segunda lectura también puede ser el nuestro, pero refiriéndolo a la Iglesia. ¿Cómo es posible que San Pablo se refería a que, bueno, él que venía del mundo judío, se sorprendía que el pueblo de Dios, que era receptor de la promesa de la salvación, cuando Jesucristo irrumpe en nuestra historia, es incapaz de reconocer su presencia? Y bueno, sí, le reconocen como un ciudadano más, pero no acaban de captar que Jesús es Dios, Dios con nosotros. La experiencia apostólica, es decir, de sus discípulos, la experiencia de la primera generación cristiana es que Jesús, siendo de carne y hueso, es justamente Dios de carne y hueso. Y esto significa que la naturaleza humana está invitada a una grandeza absolutamente inconcebible para los filósofos, a veces incluso para los teólogos, y sobre todo para los que manipulan la sociedad y dicen, entre comillas, que la gobiernan. No, 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 no. La invitación es justamente a descubrir quién es Jesús. Y esta es la experiencia que nos narra el Evangelio de San Mateo. Aquellos discípulos seguían a Jesús, y de entre ellos había 12 que tenían una cierta relación más cercana a él, porque él quiso que hubiera, pues, como testigos cualificados que garantizaran con su testimonio quién era él, qué hacía él. Es decir, la vida de Jesús estaba expuesta al público, estaba expuesta a la mirada de todos, pero era necesario un testimonio que refrendara la verdad sobre Jesús. Y aquellos discípulos de primera hora tuvieron que tener experiencias muy fuertes. La experiencia de que a Jesús le seguían multitudes. A veces no se sabía muy bien si era porque curaba enfermos y daba de comer a 5.000, o era porque realmente reconocían quién es Él. El problema estaba aquí, que no sabían quién era Él, que no tenían claro de qué va, por qué nos atrae tanto. Era la gran pregunta que se hacía la gente y los mismos discípulos. Jesús tiene una actitud muy interesante en este Evangelio de San Mateo, que es, quiere tratar con cada uno. No sabemos cuánta gente había allí en aquel lugar. Dicen los evangelios que como mínimo 5.000 hombres, ya no digamos mujeres, niños y lo demás. Resulta que Jesús dice a los discípulos, yo me voy a quedar a tratar con cada uno. Jesús trata con cada uno, no nos trata como mogollón, no nos trata como multitud, nos trata personalmente. Y en este retrato personal, Jesús nos invita a una relación con Él, y una relación que no nos esclaviza, sino que nos libera profundamente. Jesús ora, Jesús reflexiona constantemente sobre su misión, sobre lo que hace, sobre cómo lo hace, pero lo pone en contraste con Dios. Esa oración de Jesús constante que aparece en los evangelios es una acción de Jesús, de autoconciencia de quién es Él es Dios, Dios con nosotros. Entonces, esa relación Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde Él hace presente la vida en Dios en la condición humana. Estos días leía cosas admirables de Santo Tomás sobre este aspecto. En fin, ya tendremos tiempo de comentarlo, espero, en algún momento de la vida. Resulta que este Jesús es el mismo que se hace el encontradizo con aquellos discípulos asustadizos que no saben para dónde van, que sí, cogen la barca, se lanzan hacia la otra orilla, pero todo les es contrario, todo les es difícil, todo les es comprometido. Ayer celebrábamos Santo Domingo de Guzmán y hay una constatación de un sermón que él realiza en la cuaresma de 1220, más o menos, no quisiera equivocarme, donde habla de esta barca a la que hay que subir porque es donde Jesús está. Pero ¿qué hace Pedro? Pedro duda. ¿Quién es ese? Un fantasma, Dios mío, alguien que anda sobre las aguas. Ven, si eres tú, Señor, ven a mí. Sí, ven para acá, pero al final zozobramos, al final nos enflaquecemos, al final somos incapaces de mantenernos firmes, de mantener firme la mirada en Jesús, y nos miramos a nosotros mismos y nos hundimos. Pero es Jesús quien tiende la mano.
Es Jesús quien lleva quien entrando en nuestra barca, en nuestra historia, calma todos los vientos y hace posible que lleguemos a buen puerto y podamos tener una relación distinta con Él y con nosotros mismos. Por eso el Evangelio termina diciendo, haciendo la gran afirmación que este mundo no quiere ni oír y que muchos cristianos quieren ignorar, porque eso compromete, claro, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Bueno, pues reflexionemos y tengamos el coraje que tuvieron los que nos han precedido, en concreto San Félix, en estos días, para ser lo que tenemos que ser, sembradores de esperanza y promotores de una paz que no viene de ninguno de nosotros, sino que solamente viene de Dios y que Jesucristo anticipa, procura y causa. Que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.